Bien, jóvenes, como hablábamos en clase, íbamos a ver el tema de cómo encontrar la determinante de una matriz. Pero estábamos haciendo algunos refrescamientos. Decíamos que una matriz tenía una representación por una letra mayúscula, que es quien representa el cuerpo de toda la matriz. Luego hablábamos de que las matrices se representan dentro de corchetes y que los valores que se encuentran en su interior, vamos a poner aquí 0, 1, 3, 2, básicamente estaban conformados por filas y columnas, donde, recordando que las filas son los elementos que encontramos en posición horizontal y que las columnas son las que encontramos en posición vertical. También es importante señalar que las filas también son llamados renglones. Por lo tanto, por si lo ven en algún autor, también son denominados renglones. Para saber el tamaño de una matriz, basta con saber la cantidad de filas y de columnas que tiene. En este caso tiene dos filas, por lo tanto es una matriz 2 y tiene dos columnas, es una matriz 2 por 2. A medida de que nosotros vayamos agregando elementos, dependiendo del tipo de ecuación o dependiendo de la información que tenemos, vamos a determinar cuáles son las dimensiones de dicha matriz. Esto solamente es un refrescamiento. Ahora, es importante señalar cómo nosotros determinamos o ubicamos los valores dentro de una matriz. Decíamos que la posición en la que se encuentra cada uno de estos elementos van a estar determinados por su relación de filas y columnas. Por lo tanto, si yo quiero saber en qué posición se encuentra el valor 0, entonces yo estaría diciendo que se encuentra en la fila 1, en la columna 1, 1,1. Si quiero saber cuál es el valor que se encuentra en la posición 2,2, en este caso estamos hablando de la fila 2, columna 2, por lo tanto estamos hablando de que el valor es 2. Esto es a modo de recordar cómo suceden las cosas. De esta manera, las dimensiones de la matriz se van a estar determinadas por el tipo de ecuación que estemos manejando. Ahora bien, al tema de que nos atañe, estamos hablando de lo que es la determinante de una matriz. ¿Y qué es la determinante de una matriz? Que normalmente la vamos a conocer como det, y siempre vamos a nombrar aquí el nombre que tiene la matriz. Hace un rato teníamos la matriz A, no recuerdo si era 0, 1, 3, 2, no recuerdo. Entonces, esto es determinante de A. Pero tenemos que entender, el determinante de la matriz no es más que un único número que nos va a decir el valor absoluto que tiene la matriz completa. Es decir, llevando todos los números o todos los valores que están dentro de la matriz a convertirlo en un solo valor, que nos dice que si la matriz tiene singularidad o no. ¿Por qué? Porque si la matriz y su determinante es 0, por lo tanto se podría decir que la matriz no tiene solución. Entonces lo que buscamos en un determinante es entender esa relación que tiene filas y columnas. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que las determinantes no van a ser posible encontrarlas en matrices que no sean cuadráticas, es decir, matrices que no tengan la misma cantidad de filas y columnas. En este caso, nosotros tenemos aquí una matriz 2 por 2, por lo tanto ahí sí podemos encontrar una determinante. En otras, como 2 por 3 o una 4 por 7, etcétera, etcétera, en la que filas y columnas no sean iguales, no va a ser posible encontrar una determinante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que para encontrar la determinante de una matriz, y en este caso de la matriz más simple cuadrática que puede existir, es la matriz 2 por 2. El determinante de una matriz 2 por 2 será fácil hallarlo bajo una formulita de la siguiente manera. Primero, se expresa estas líneas
que difieren de estas, porque esto me dice a mí que es determinante. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que quiero hallar la determinante de 0, 2, 1, 3. Se aplica una regla muy simple. Primero, se toma de izquierda a derecha estos dos elementos y ambos se multiplican. En este caso, sería igual a 0 por 2, 0. Y luego, en la posición inversa, que vamos a esta sección, decimos menos, esa es la regla, menos 1 por 3. En este caso, 1 por 3 daría 3. 0 menos 3 me daría menos 3. Por lo tanto, el determinante de A va a ser igual a menos 3. Y ese es el valor que tiene como determinante esa matriz. Ahora bien, esto es muy sencillito. Todo lo que sea para matrices simples como esta, lo único que tenemos es que hacer una multiplicación en sentido invertido, menos, es obligatorio, la multiplicación en la otra diagonal. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a una matriz más grande? ¿Qué pasa si nos vamos a una matriz 3 por 3 o nos vamos a una matriz 4 por 4 y así sucesivamente? Bueno, para el caso de este curso, para el caso de lo que ustedes están viendo en esta sección de matemática para ingeniería, lo importante para su carrera van a ser las matrices 3 por 3, que es lo que van a poder encontrar más común. Por eso no se hace tanto énfasis en diseños de matrices más grandes. Sin embargo, voy a hacer la explicación del proceso porque es muy importante que lo conozcan como ingeniero como tal. Entonces, existen dos métodos. Primero hay un método que se llama el método de Laplace, que es el método más complejo. Más complejo porque es más trabajo, pero a fin de cuentas es lo mismo. Entonces, el método de Laplace, para hallar el determinante de una matriz, básicamente lo que establece es lo siguiente. Imaginémonos que tenemos una matriz 3 por 3, a la que vamos a llamar la matriz A. Y en esa vamos a colocar valores como 4, menos 1, 1, 4, menos 2, 0, 0, coloquemos aquí un 5, acá un 3, listo. Tenemos esta matriz. Vamos a hallar el determinante de una matriz 3 por 3. Por el método de Laplace, lo primero que se establece es, decimos, determinante de A será igual. Colocamos las barras y decimos 4, 4, menos 2, menos 1, 5, 0, 1, 3, 0 y cerramos acá. Laplace lo que te dice es, selecciona una fila o una columna, la que tú desees, y esa se va a utilizar como tu fila o tu columna de proceso, es decir, tu fila o columna de referencia. Vamos a asumir que seleccionamos esta fila, la punteo acá. ¿Cómo se hace el proceso? Pues bien sencillito. Primero, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar el primer elemento de esa fila por la menor o por lo que sería el determinante de una matriz que ahora queda 2 por 2. ¿Cómo me explico? Si usted elige, por ejemplo, esta fila como referencia, lo que va a hacer es, esta fila se va a multiplicar por una matriz 2 por 2 que va a quedar. Es como si nosotros dijéramos, el 4 es el elemento que voy a utilizar. Ese menos 1 y ese 1 desaparecen, no lo veo. Pero igual,
tengo que desaparecer la columna donde se encuentra ese 4, es decir, desaparezco estos números. Por lo tanto, me quedaría ese 4 por esta matriz que se queda pequeña. Es decir, me voy aquí arriba y digo que será igual a 4 por la determinante de esa matriz, es decir, por la determinante de 5, 3, 0 y 0. ¿Se entiende qué sencillo? Luego me voy al siguiente bloque, al que le voy a llamar, digo más, ¿cuál sería el siguiente número en este, si lo veo en esta fila? El siguiente número que yo voy a estar utilizando en esta fila es el menos 1. Entonces pongo aquí, menos 1 por la determinante. Ahora, ¿cuáles son los elementos que quedan dentro de esa determinante? Si yo me quedo con el menos 1, entonces tengo que desaparecer todos los números que se encuentran. Desaparecería este y desaparecerían esos. Porque desaparezco lo que queda en la fila y lo que queda en la columna. Por lo tanto, me queda esa determinante con los números 4, menos 2, 3 y 0. Y luego me voy más el otro número. ¿Cuál es el otro número que me queda? Que ya aquí por estar ocultándolo lo desaparecí. Pero esto era un 4, y esto era un 1. Y esto aquí lo voy a desaparecer un poco. Entonces me queda más 1 por la determinante. Si tomo ese 1, voy a desaparecer este y esto. Entonces me queda 4 menos 2, 5 y 0. Vamos sencillito, ¿verdad? Vamos súper sencillo. En este caso, voy a borrar acá. Ya sabemos que es este valor que tenemos aquí arriba. Y nos vamos por el proceso. Primero, me voy al primer bloque y le digo 4 por... Hay un detalle que tenemos que agregar y es el siguiente. Para nosotros poder, si se fijan, yo he colocado signos positivos todo el tiempo. Se va a sumar. Pero la realidad es que cada uno de esos elementos tiene un signo. Si lo vemos de esta manera, esto tiene más, esto tiene menos, esto tiene más, esto tiene menos, más, menos, más, menos. Pero ustedes dicen, ¿y de dónde salió eso? ¿Salió debajo de la mata, como decimos? No. Lo primero que hay que determinar es que hay una formulita que es denominada menos 1 elevado a la sumatoria de la fila más la columna. ¿Cómo me explico? Por ejemplo, el 4 yo lo tendría que multiplicar por menos 1 elevado a su posición en la fila. ¿Cuál es la posición en la fila? Si esta es la fila 1, 2 y 3, pues entonces es la fila 1 más su posición en la columna. Si esta es la columna 1, 2 y 3, entonces la posición de ese 4 es más 1. ¿Se entiende? Este valor lo que me determina es el signo que va a obtener cada uno de estos tres elementos en esa ecuación. Entonces, ahora sí. Ahora yo tengo ese menos 1 por elevado a 1 más 1 y debo de multiplicarlo por el determinante de esta matriz. Si hago este determinante, que ya lo vimos ahorita, como se hacía un determinante de una matriz 2 por 2, sería 5 por 0, 0, y menos 0 por 0, 0 por 3, 0. ¿Se entiende ahí, verdad? Es muy sencillo. Multiplico y resto por su diferencia. Luego me voy a la siguiente. Le pongo más. En este caso, más. Tengo el menos 1, que es el valor que había tomado, y lo debo de multiplicar por esta formulita. Menos 1 elevado a la suma de la fila más la columna. ¿En qué fila se encuentra?
Pues en la fila 1, el menos 1 se encuentra en la fila 1, pero en la columna 2. Entonces sería 1, 1 más 2. ¿Cierto? Y eso se va a multiplicar por el determinante que vamos a tener acá. Sería 4 por 0, 0. Menos 3 por menos 2. Cierro acá. Hasta ahí vamos bien. Y finalmente le vamos a dar aquí más 1 por el menos 1, que es el que me va a definir esta formulita, menos 1. ¿Y ese 1 dónde se encuentra? En la fila 1 más la columna 1, 2 y 3, más la columna 3, multiplicándose por el determinante de esta pequeña matriz. 4 por 0, 0, menos 5 por menos 2. Sencillito. Ahora eliminamos esto acá, borramos acá, y de esta manera decimos menos 1 elevado al cuadrado. Recuérdense que cualquier número negativo elevado a un número par, y sin importar, su resultado va a ser positivo. Entonces menos 1 al cuadrado será 1 por 4, tendríamos 4 por 1 y 0 menos 0 por 0. Por lo tanto, esa multiplicación me dará 0. Luego aquí definimos, ¿cómo será mi signo? Decimos aquí, menos 1 al cubo, porque tenemos 3. Recuérdense que cualquier número negativo elevado a un valor impar, entonces será negativo. En este caso sería menos 1. Menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 me va a dar 1. Entonces será más 1. O vamos a ponerlo así para que se entienda. Sería más menos 1 por menos 1, que sale de acá, ¿verdad? Por menos 3 por menos 2 me va a dar 6. Borro acá para tener espacio. Y menos 1 por menos 1 me va a dar 1 por 6, me va a dar 6. Ya tengo 6 ahí. Más menos 1 al la cuarta potencia, ¿verdad? Entonces es un número par, por lo tanto me va a quedar positivo. Me quedará 1 por 1 por menos 5 por menos 2 me va a dar 10, positivo, más 0, 10. Por lo tanto me queda 0 más 6 más 10, y ese determinante será igual a 16. Vamos a guardar ese número aquí arriba. 16. El determinante de A es igual a 16. Si se dan cuenta, ese método es un poco más trabajoso. Sin embargo, existen algunos consejos para hacer este proceso. Recuérdense que ustedes pueden elegir cualquier fila o cualquier columna como lo deseen para poder encontrar el determinante. Pero existen algunos consejos. Consejos que son muy buenos para aplicar y que nos pueden reducir el trabajo, siguiendo con el método de Laplace. El consejo es el siguiente: elija siempre como referencia la fila o la columna que tenga más ceros. En este caso, si se fijan, esta fila tiene más ceros. Por lo tanto, será muy sencillo aplicar la formulación aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a decir, si yo quiero hallar el determinante en esta, eligiendo esta como referencia, voy a tener que menos 2 por, vamos a aplicarle de una vez la formulita, menos 1 elevado a, ¿en qué fila se encuentra? Pues se encuentra en la fila 3.
más, ¿en qué columna? En la 1, por el determinante. ¿Cuál va a ser el determinante? Si yo me paro aquí en menos 2 y estoy eligiendo esta fila como referencia, entonces se desaparecen estos números y desaparezco estos números. Por lo tanto, el determinante que necesito es este. Me queda menos 1, 1, 5 y 3. Y luego digo, más el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? El siguiente número es 0. 0. Ya yo no debería de aplicarle todo esto, porque ya sabemos que 0 multiplicado por cualquier cosa me va a dar 0. Más 0 por igual, si hago el proceso, me va a dar 0. Pero solo como cultura general, recuerden, si estoy tomando este 0, es porque lo voy a multiplicar por ¿quién? Por este determinante, porque desaparezco esto y desaparezco esto. Entonces, ya la ecuación se me redujo tan simple a esto, porque donde diga 0, ya me dará 0. Por lo tanto, aquí, menos 1 a la 4, ¿cuánto va a dar? 1 positivo. Por menos 2, ¿correcto? Por el determinante de esta matriz. ¿Y esta matriz cuánto es? Menos 1 por 3 me va a dar menos 3. Menos 1 por 5 me va a dar menos 5. Aquí que tengo menos 2 por 1, menos 2. Por menos 3 menos 5 son menos 8. Menos 2 por menos 8 me da 16, que es el número que teníamos allá. Y utilizamos el mismo método, que es el método de Laplace, pero tomando como consejo que vamos a eliminar los ceros. Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a dejar ese determinante ahí, 16, y vamos a tomar el otro modelo. Pero antes de hacer el otro modelo, quiero explicarles que este proceso de Laplace se aplica para toda matriz cuadrática de 3 en adelante. Es decir, la podemos usar por una 4x4, una 8x8, etcétera, etcétera. Simplemente aplicando las reglas. Si tuviéramos, por ejemplo, una 4x4, tendríamos aquí una fila adicional, otra columna adicional, y cuando tome este como referencia, lo que me va a quedar es una matriz 3x3. Entonces tendría, ya ven qué complejo se va convirtiendo a hacer todo el proceso. Ahora, utilicemos otro método para encontrar el determinante. Y es el método más utilizado y el que seguramente ustedes van a estar utilizando en todos los procesos. A este método es conocido también como el método de Sarrus, con doble R. ¿Y en qué consiste? Es muy sencillito. Lo único que se hace es que para hallar el determinante de una matriz, recuerden, decimos, determinante de A será igual, hacemos la raya, colocamos 4, menos 2, menos 1, 5, 0, 1, 3, 0. Cerramos acá. Para el método de Sarrus, lo único que se hace es agregar, luego de la línea del determinante, las dos siguientes columnas. Es como si la tuviéramos repitiendo. Entonces repetimos aquí. 4, 4, menos 2, menos 1, 5 y 0. Y es ahora como si se convirtiera en una matriz mucho más grande. ¿Qué es lo que se hace? Pues muy sencillito. Nosotros vamos a multiplicar los elementos lineales en la posición de izquierda hacia derecha y entre ellos se sumarán. Y luego les restaremos los valores que se encuentren en las diagonales de derecha hacia izquierda. Es decir, selecciono este bloque, donde pueda obtener 3 valores, ¿verdad? Porque aquí solamente hay 2. Luego, el otro bloque que puedo agrupar será ¿cuál? Este. Y el otro que puedo agrupar, vamos a ver con qué color lo hago, con este, será este.
estos yo lo estoy haciendo en dirección de izquierda a derecha. Por lo tanto, lo que voy a decir aquí es 4 por 5 por 0. 4 por 5 por 0. Más, me voy al siguiente bloque. Menos 1 por 3, menos 3. Por menos 2, ¿verdad? Menos 1 por 3 por menos 2. Más, el otro bloque será igual a 1 por 4 por 0. Hasta ahí va sencillito. Luego, los siguientes bloques los vamos a hacer en el sentido opuesto, de derecha hacia izquierda. Pero estos yo los voy a restar. Voy a decir menos. Y aquí comienzo a seleccionar. Selecciono, por ejemplo, 3. Aquí hay 3. Acá hay 3. Y acá tenemos 3. Entonces, aquí tenemos en el primer bloque, ¿quién? Menos 1 por 4 por 0, menos de acá, el siguiente bloque será 4 por 3 por 0, menos, el otro bloque tengo 1, 5 y menos 2, 1 por 5 por menos 2. Comencemos a sacar los números. En el primer bloque tengo 4 por 5 por 0 me da 0. Más menos 1 por 3, menos 3 por menos 2, 6. Más 1 por 4 por 0, 0. Voy a poner este 6 que se vea mejor. Menos 1 por 4 por 0. Menos 4 por 3 por 0, 0. Menos 1 por 5 por menos 2 me da menos 10. Entonces acá que me queda 6 y menos por menos más 10. Por lo tanto el determinante es 16. Exactamente el mismo que tuvimos ayer. Entonces ya ven que por cualquier camino se llega a Roma. A mí me parece que este método es mucho más rápido, más práctico. Y de esta manera, así podemos encontrar el determinante de una matriz. Recuérdense, ese 16 es un valor absoluto de todos estos valores que tenemos aquí dentro de esta matriz. Por lo tanto, ya este valor yo lo puedo utilizar como representante de esta matriz. Si esta matriz en su determinante me hubiese dado 0, entonces es muy probable que esa matriz no tenga solución o sus ecuaciones estén mal calibradas o ajustadas. Este determinante me dice que hay una singularidad entre estos elementos, o vamos a utilizar otra palabra, hay una armonía entre esos elementos. Así que espero que con esto les pueda ayudar para empezar a hacer sus ejercicios. En otro video vamos a seguir viendo lo que es la matriz inversa.